¿Qué harías si al mudarte a una nueva ciudad descubres que tu vecino ha estado en prisión por desvivir a una anciana y nadie te lo dijo? ¿Seguirías viviendo ahí? ¿Te sentirías segura? Laura Luelmo no lo supo hasta que fue demasiado tarde. Esta es la historia real de una joven profesora cuyo único error fue mudarse a un lugar equivocado, en el momento equivocado. Y lo que pasó después: cambió leyes, levantó protestas y nos dejó una pregunta brutal: ¿quién protege realmente a las mujeres? Laura Luelmo tenía 26 años, era una profesora de artes plásticas. Venía de Zamora, España, y había trabajado como interina antes de aceptar una sustitución en el Campillo, Huelva, igual España. Estaba entusiasmada, pero también nerviosa. Se mudó sola a una casa alquilada, sin conocer a nadie. Y es que ¿cómo es posible que nadie le haya advertido sobre este vecino? ¿Fue una omisión o una negligencia mortal? Y es que en sus redes sociales, Laura compartía frases motivacionales como "nunca dejes de intentarlo" o "educar es sembrar". Su última publicación fue de una imagen de un cielo nublado. Muchos la interpretaron como una despedida sin querer. El día que desapareció, 12 de diciembre, salió a correr en la tarde como solía hacerlo. Era su rutina para despejarse. Su último mensaje fue a las 4:20 p.m. Luego, silencio absoluto. Sus compañeros se alertaron al ver que no llegó al instituto al día siguiente. Aún queda esta pregunta de dónde estaba Laura en esos primeros días de su desaparición. ¿Seguía con vida? ¿Pudo haberse salvado? Un dato importante es que el celular de Laura lo habían dejado lejos del cuerpo, como si alguien hubiera querido despistar la búsqueda. Una estadística que es muy relevante es que, según el Ministerio del Interior de España, en el 2018 desaparecieron más de 13,000 personas. Solo en Andalucía hubo más de 2,000 denuncias en un año. El monstruo en la puerta de al lado. Bernardo Montoya tenía 50 años. Había cumplido 20 años de prisión por desvivir a una anciana durante un robo. Había salido en libertad condicional apenas 58 días antes de la desaparición de Laura. Vivía en la casa de al lado, observando, esperando. ¿Cuántas veces cruzó Laura con él sin saber de lo que él era capaz? ¿Cuántos días fue vigilada? Y no sé si sabías esto, pero en España, más del 20% de los femicidios entre el 2003 y el 2020 fueron cometidos por hombres con antecedentes violentos. Montoya mintió al principio. Dijo que Laura se había ido por voluntad propia, luego que la había atropellado accidentalmente. Finalmente confesó, pero lo volvió a negar. El hallazgo y la autopsia. El cuerpo fue hallado 5 días después de la desaparición, semienterrado, con signos de violencia. La autopsia reveló cosas terribles: agresión sexual, múltiples golpes y finalmente la causa de que ya no estuviera con nosotros: un fuerte golpe en la cabeza. Muchos se preguntan por qué demoró tanto la búsqueda. ¿Pudo la policía haberla encontrado antes? Una estadística muy dolorosa es que en el 2018, 47 mujeres fueron desvividas por violencia de género en España. Algo también muy extraño que sorprendió a todos es que el cuerpo presentaba señales de haber sido removido, como si esta persona hubiera regresado días después para sacarla y volverla a enterrar. El juicio y la indignación. Bernardo Montoya fue juzgado y condenado a prisión permanente revisable, la pena más alta en España. La prisión permanente revisable básicamente es una cadena perpetua, solo aplicable en delitos muy graves, pero también para evaluar la posible libertad condicional del condenado. Y durante el juicio volvió a cambiar sus versiones varias veces. Algo que la sociedad se preguntaba durante esas épocas era por qué alguien con un pasado así nunca estaba vigilado. ¿Fue Laura la primera que cayó o la primera que no pudo escapar? La prisión permanente revisable fue aprobada en España en el 2015. Desde entonces ha sido aplicada solo en casos de extrema gravedad, como parricidios, es decir, hijos que desviven a sus padres,
o asesinatos múltiples. El legado de Laura. El crimen generó marchas multitudinarias. El hashtag Laura Luelmo fue tendencia en España y en América Latina. Se impulsaron cambios, bastantes. Una de ellas fue los protocolos de asignación de plazas docentes para evitar enviar a mujeres jóvenes solas a zonas rurales, especialmente las zonas rurales con pocos recursos. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, más del 80% de las víctimas de homicidio por violencia de género en España son mujeres entre 18 y 35 años. Laura quería enseñar, quería inspirar, quería crear, pero su historia terminó en una página triste de sucesos. Y si fuera tu hermana, tu hija, tu amiga, la violencia de género no empieza con un crimen, empieza con la indiferencia. La justicia llegó tarde, pero la memoria de Laura continúa con vida. Lo más frustrante es eso, no fue un crimen pasional, no fue algo personal, fue un triste feminicidio. Y espero que su nombre jamás quede en el olvido. Un caso muy parecido en México fue el de Lorena Jacqueline Morales. Una triste historia que por haber confiado en su jefe, que ya tenía antecedentes de acoso, lamentablemente terminó en una maleta. Hice un video recopilando todos los tristes sucesos que hace poco surgió con Jacqueline. Para saber todos los detalles, haz clic aquí y compártelo a amigas, a familia, para que puedan entender las señales y se pueda evitar alguna tragedia. Gracias por sintonizar En Familia con el Mal.